Muy bien, y estamos ya en la última parte de la conversación con Julio Schiappa. Nos quedan unos cuantos minutos nada más. Él estaba culminando ya su análisis respecto de las candidaturas. Lo de Belmont ya expresó su posición, pero ¿qué opina de Lescano y Roberto Sánchez? Lescano es un escandaloso que sin embargo no recuerda su historia política. Para hablarlo claro, yo lo respeto, me puedo considerar una persona, no amigo, pero sí un conocido social de él, y realmente lo respeto. He estado en el Congreso, lo he gozado en sus mejores momentos y todo. Pero Lescano se olvida de que ha habido un fenómeno que se llama los niños de Acción Popular. Son 7 pero caramba, él era el candidato presidencial, sí, que los hizo entrar al Congreso. Espérate, pero está en la declaración de él toda la campaña electoral apoyando a todos estos bandidos que ya eran conocidos, varios de ellos. O Darwin, ¿cómo se llama este señor Darwin? No sé cuánto. Espinosa. Darwin Espinosa no era acaso un conocido trafero en Chimbote, por supuesto. O sea, realmente un error imperdonable en un político de su casta. ¿Por qué? Porque uno revisa la lista parlamentaria, es un suicidio ir con esos acompañantes, y luego él entra al Congreso, se acomoda la situación. Ya era evidente que había esta colaboración con Castillo, que era para contrapuestos públicos, era asesorías, un montón de cosas que eran indebidas, y él no se allana esto, sino hasta allá un momento de crisis. Creo que ahí hay un problema de manejo, primero como candidato, luego como asesor del Congreso. En mi opinión, lo que yo más critico es que un hombre de su experiencia no puede permitir que la lista entre gente que él además alaba en la campaña, los apoya en la campaña, va a sus mítines y termina así. ¿Y Roberto Sánchez? Ojo, es el representante Pedro Castillo. Sí, claro, pues, pero dime una cosa, ¿qué hizo estando en el Ministerio de Industrias y Producción? Yo no tengo nada contra él, ¿eh? O sea, es el típico político peruano que de director de tributos de este municipio de acá, de tu distrito de San Borja, termina siendo candidato presidencial en una candidatura que agarra una oportunidad, que es la de ¿cómo se llama? El presidente Castillo. Yehude Simón vino el otro día y nos dijo que Roberto Sánchez le quitó el partido, el Partido Humanista. Mira, mi amigo Simón se va a pasar la vida llorando porque le ha pasado eso, pero es un problema de él. Políticamente un político no puede permitir que le pase eso. Mira lo que le pasó a Andrade. Pasa, pues, si tú no estás claro quiénes son los oportunistas a tu alrededor, o haces pactos como él hizo varias veces, que eran peligrosos, me refiero para su propia fuerza política, eso pasa. Pero el caso de Sánchez yo diría que es un nada, pues, cero. ¿Qué es Sánchez? ¿Qué ha dicho en la campaña electoral que sea relevante, salvo ponerse sombrero y parecerse a Castillo? Entonces, yo creo que hay que ser severos en eso. O sea, la izquierda que está a favor de Maduro y de Díaz-Canel, en mi opinión, proceso revolucionario como el de Cuba fallido, en el caso de Maduro, un proceso que se corrompe totalmente, no merecen el apoyo de un peruano que quiere progreso en su país. Muy bien. Error que cometen él y también lo venceremos. Cerramos con Alfonso López Chao. No voy a alabarlo, ¿eh? Yo creo que él es un gran candidato, pero que tiene una falla, que creo que hay que darla a conocer, que es que necesita tener, para ganar esta elección, más contacto con la realidad de la gente. Yo creo que ahora debe él entrar, espero, yo no soy asesor de él, soy amigo de él, debe entrar con fuerza a proponer cosas concretas. Por ejemplo, ¿qué dice sobre seguridad ciudadana? Sigue pensando lo de besos y abrazos que dice López Obrador en otras circunstancias en México, donde el Estado estaba inerme ante la banda de narcotraficantes. Otra cosa, aquí tiene que tener una posición muy clara sobre si va a estar de acuerdo o no con meter presos a los narcotraficantes, un sistema de construcción de cárceles rápido, etcétera. Segundo, sobre el transporte, que es una pesadilla en todo el Perú, ojalá fuera solo en Lima, en todo el Perú. Pues, ¿cuándo se va a decir el Perú a tener trenes? Me parece sensacional la propuesta que ha hecho ahora sobre el tema del Fondo de Inversión Social. Banco Central. Pero ojo, lo del Banco Central es algo que habría que discutirlo, pero el Fondo de Inversión Social es un concepto. Que lo va a manejar, dice él, Julio Velarde. Estaría bien, pero Julio Velarde también ya está más o menos viejito, o sea que cuidado, no hagamos un ícono que después no nos dure. O sea, hay que pensar todo esto con... Pero quiero decir una sola cosa, pero el petróleo en Noruega tiene 78% de impuestos y el petróleo en el Perú tiene menos del 50% de impuestos, más o menos 30 y tantos. El litio en el Perú paga un impuesto a la renta 10 veces menor que en Chile. Y se exporta un litio que tiene un valor 40 veces mayor al que cuando sale de Puno en el Perú. O sea, creo que acá hay un problema que él tiene también que manejar, que es el resultado de esta política tiene que ser una política tributaria más ordenada respecto a la minería. Y luego, la tercera cosa es, ¿qué le ofrecen a los pobres, no?
cómo el empleo es posible a través de la industrialización, que es una reversa que hay que hacer de la destrucción que hizo Fujimori de las industrias. Este país tiene pymes, básicamente de informales, y no resuelves el problema sin hacer dos cosas: industrializar el oro, ojo, que significa que el oro sea refinado industrialmente en el Perú y no exportado de contrabando fuera del Perú, que significa formalizar todos los que producen oro en el Perú sin distinción, no importa si eres formal o informal, ese oro se ingresa a la economía y se trabaja, lo compra China, lo compra Arabia, o sea, va a ser comprado por quienes no son los que han firmado algunos pactos de medio ambiente, pero es una manera de resolver el problema de miles de peruanos, ¿no? Muy bien, Julio, entonces para terminar, en su análisis, la cosa está entre tres: Keiko, López Aliaga y López Chao. Sí. Y podría definirse de tres maneras. López Chao con Porky, López Chao con Keiko y López Chao con otro del progresismo o del centro. Pero esa última opción yo la veo cada vez más lejana. Más lejana. Sí. Ha sido muy amable, Julio. Qué ocurrencia, al contrario, un gusto estar contigo. Además te debí esta entrevista hace rato. Ok, muchas gracias a Julio Schiappa. Vamos de inmediato a las regionales. En Junín, un trágico accidente se registró en esa región. En la región Junín, un trágico accidente se registró cuando un bus cayó al río Mantaro, dejando al menos una persona fallecida y más de 20 heridos. Equipos de rescate trabajan en la zona para atender a los afectados y esclarecer las causas del siniestro. Bueno, y en Huánuco también ha ocurrido una desgracia. Una lamentable tragedia ocurrió en Huánuco, donde una niña de apenas 3 años perdió la vida tras ser arrastrada por un huaico. Las intensas lluvias continúan generando emergencias en varias zonas del país. Golpe a la delincuencia en Puno. En Juliaca, la policía logró desarticular a la presunta banda criminal Los Irrecuperables de San Román. Durante el operativo se detuvo a varios integrantes vinculados a diversos delitos en la zona. Y los transportistas de carga pesada en Ayacucho están amenazando con una paralización. Transportistas de carga pesada en Ayacucho anunciaron un paro indefinido debido al mal estado de la vía Los Libertadores. Advierten que la situación afecta gravemente sus operaciones y piden atención urgente de las autoridades. Y en el río La Leche, en Lambayeque, han fallecido 3 personas. En Lambayeque, 2 adolescentes fallecieron tras ahogarse en el río La Leche. Las autoridades reiteran el llamado a la población a evitar ingresar a zonas peligrosas, especialmente en temporada de crecida. Aprovechamos estos minutos para irnos al ámbito internacional. Yo quería insistir con la noticia del día, ¿no? La noticia más importante del día y de los próximos días. Claro, en tanto se logren los acuerdos. Y yo me imagino que todos los medios en el mundo están poniendo esa como la principal información, en el sentido de que el presidente norteamericano Donald Trump, muy temprano esta mañana, ha notificado al mundo que de hace días están en conversaciones con el gobierno de Irán y presume que pueden lograrse acuerdos para la culminación de la guerra en el Medio Oriente. Para nada menciona a Israel, lo cual es un mensaje también interesante. Entonces, esa es la noticia. Trump ha dicho que hay un plazo de 5 días, o sea, en el proceso de 5 días, Estados Unidos no va a hacer ningún ataque a Irán, en tanto se logren los acuerdos. Si estos se logran, se paraliza o se resuelve la guerra en el Medio Oriente. Pero antes de continuar con los temas internacionales, vamos a conversar con Javier Llamosa. Hablar con el doctor Llamosa, pues, es hablar del sistema de salud en el país, y nosotros aquí en Vital Noticias requerimos de información y de análisis como la suya a propósito de la contienda electoral del 12 de abril. Doctor Llamosa, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está, Rodolfo? Gracias por la invitación. Buenos días. Usted es un especialista en el tema del sistema de salud,
usted de profesión es químico farmacéutico, ha sido decano del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. Sí, Químico Farmacéutico de Lima, del Colegio Lima, Químico correcto. Farmacéutico de Lima, así es. Bien, ¿qué apreciación tiene? Porque ha habido un debate en el Colegio Médico del Perú, hay otro que se produjo en la Sociedad Nacional de Industrias y dentro de algunas horas empieza también los debates en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué piensa, qué presume? Y me imagino que ha hojeado algunos programas de gobierno respecto de la importancia que le dan las fórmulas presidenciales al sistema de salud. Sí, en principio, una de las cosas que llamó la atención y que fue también anunciado por Inconsulta fue el hecho de que salud no era uno de los temas en este debate presidencial, ¿no? Un tema tan importante, relevante, que ha estado, que la pandemia nos demostró la debilidad, la brecha que hay en el sistema de salud, no sea un tema relevante y no esté como un tema dentro del debate, ¿no? Y eso hizo que otros espacios, como el Colegio Médico, San Marcos y Cayetano, hicieran un espacio para hablar sobre salud, porque necesitamos hablar sobre este punto, ¿no? Pero nuevamente, ¿no? El jurado ha debido colocar como un tema y saber qué esperamos los peruanos o qué proponen los partidos políticos frente al sistema de salud, ¿no? El jurado no lo ha considerado. No lo ha considerado, no está, es lamentable que esto no esté, y los peruanos todos los días tenemos problemas en los sistemas de salud, no hay citas, escuchamos denuncias de cómo ha sido cooptado el sistema de salud, no hay medicamentos, los pacientes sufren, y eso genera un problema en la sociedad y un aumento de la pobreza por el gasto de bolsillo, y es un tema importante que no se está tocando en este debate, ¿no? Claro, el fracaso del sistema de salud es una tremenda carga para el Estado. Así es, el fracaso es una tremenda carga para el Estado, y hay propuestas en las cuales se hablan de un sistema único de salud, y todos quieren entender de qué se trata. Porque, ¿eso es bueno o es malo? Porque estamos hablando de que se unifican el Salud, el MINSA y otras instancias. Sí, y esto es importante que los partidos que lo proponen lo aclaren, porque esto puede generar una confusión. No se trata, bueno, entendemos y que no debería tratarse de fusionar a MINSA de Salud y tener una entidad administrativa. Eso no se trata de eso, y no creo que se deba tratar de eso. Justo hoy día hubo un artículo que escribió el ex ministro de Salud Aníbal Velázquez junto con la ex presidente del Seguro Macfigo, ¿no? Explicando sobre este tema que es muy estudiado en el mundo, ¿no? Y se trata de articular el sistema, se trata de mejorar, articular las funciones del sistema para que haya un sistema... o sea, no fusionar, sino articular. Así es. En el mundo los sistemas integrados funcionan cuando se han articulado las funciones, cuando las historias clínicas fluyen por todo el sistema y el prescriptor o el médico tiende a la información del paciente donde esté y puede saber de qué se trata, ¿no? Tiene toda su historia médica. Esa es parte de fusionar, articular las compras para que todos tengan mejores medicamentos, sean más accesibles, por ejemplo. Entonces, se trata de eso, de articular las funciones del sistema, y lo que tenemos en el Perú es la fragmentación de las funciones que no está resolviendo el problema, ¿no? Por un lado de salud, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Salud, y no hay un articulado. Se ha intentado a través del RIS, y de eso se trata, ¿no? De articular las funciones para que haya un sistema que pueda resolver los problemas de salud, ¿no? Ahora, ojalá ese solamente fuera el problema, pero si hablamos de salud o hablamos del MINSA, incluso en estas dos instituciones, cada uno se tira por su lado. Sí, el sistema que quisiéramos todo es un sistema articulado de funciones, pero previamente primero hay que resolver. articulen cada uno de ellos. Exactamente, previamente tenemos que resolver el problema de la institucionalidad, ¿no? MINSA de Salud ha perdido la institucionalidad, ha sido descapitalizada de recursos humanos, ha perdido la continuidad técnica que hoy los pacientes están sufriendo, ¿no? Sí. Vamos un ratito a la pausa, regresamos.